Yo creo que ya sí. Vamos a dar inicio, ya son las 8 en punto y queremos darle la bienvenida a cada persona que se ha conectado en este momento, mientras comparten el enlace, están en todo y la transmisión. Gracias a estas personas que están conectadas en esta transmisión de Facebook Live. Hoy vamos a hablar acerca de argumentos a favor de la existencia de Dios y vamos a responder con la ayuda de los pastores Méndez, dos preguntas esenciales que se hacen muchas personas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Quisiera que compartan la transmisión y que por favor en los comentarios nos hagan saber si se escucha bien, si la imagen se ve clara y si hay alguna interferencia o alguna situación que nos lo hagan saber. Por favor, quiero darle la bienvenida a los pastores Juan y Méndez y quiero pedirles que saluden a las personas que ya están conectadas mientras se van uniendo los demás. A todos. Pastora Tania, Pastor Juan, bienvenidos. Saludemos a la gente que está conectada. Mucho gusto, bienvenidos. Buenas noches a todos. Espero tengamos una noche linda hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que todos sean bienvenidos y que el Señor les bendiga. Amén. Pastor Juan, bienvenido. ¿Hermano Juan? Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ya les vamos a hablar un poquito a los hermanos acerca de quiénes son los pastores Juan y Tania Méndez. Queremos que compartan la transmisión, que por favor nos comenten de si la imagen está bien antes de que podamos comenzar. Yo lo voy a dejar con Héctor, que nos va a hacer un breve resumen, una recopilación de los temas que hemos estado hablando antes de que arranquemos en materia con el tema del día de hoy. Gracias a todos por estar conectados y compartan la transmisión. Muy buenas noches a todos y todas. Bendiciones de lo alto. Bendiciones, pastores Méndez. Un gusto compartir con ustedes en esta hora de la noche, hoy 29 de agosto del 2020. A todos los que están conectando, muchas gracias. Sé que son de diferentes partes de ahí, de Gracias, de Lepaera y de muchas partes de Honduras. Muchas gracias por tomarse esa humildad de conectarse para aprender, para fortalecer nuestro espíritu y sobre todo para aprender más del amor de Dios en nuestras vidas. Hemos estado con esta serie, ¿puede un cristiano defender a Dios? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, hay preguntas acerca de, hay confiabilidad acerca de la Biblia, lo vimos hace 3 sábados, ¿sí? 2 sábados anteriores, donde vimos que había alrededor de 24,000 manuscritos a favor de la existencia de Dios, hechos científicos, hechos arqueológicos, vimos hechos históricos acerca de la existencia de la Biblia, de muchos acontecimientos que han ocurrido a través de la historia, donde investigadores, científicos, analistas han verificado que la Biblia tiene argumentos sólidos. El sábado pasado estuvimos con Ivanod y Fabiola García, hablando un poco de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Descubrimos acerca de las diferentes religiones, que nos dimos cuenta que había más de 4,000 religiones en el mundo, y vimos un poco de las religiones monoteístas que solo tienen un solo Dios, por ejemplo los musulmanes, el judaísmo, también vimos el hinduismo, y de ahí se derivan muchas y muchas más creencias. Vimos que ninguna de ellas dice yo soy el camino, todas dicen, resumen su ideología en decir busquen el camino, vean el camino, busquen la verdad. Y solamente el cristianismo dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí no se perderá. Vimos bases científicas, vimos hechos sólidos para creer que Jesús es el camino verdadero. Y hoy finalizamos esta serie con este interesante tema, fundamentos sólidos para creer para la existencia de Dios. Y por eso hoy nos acompañan, tenemos el privilegio de que nos acompañen los pastores Méndez en este tema tan importante para fortalecer nuestro espíritu. El objetivo de esto es simple, que nosotros como hijos de Dios tengamos respuestas para tantas personas que se hacen preguntas, interrogantes. Y otro objetivo total es fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús y declarar lo que nosotros estamos viviendo es la verdad, saber que hay una esperanza para el que está
contristado, para el que está triste, para el que está perdido, para el que está enfermo, para decirle a la gente las buenas nuevas acerca de Jesucristo, que nosotros como hijos de Dios somos enviados para dar estas palabras, estas buenas nuevas. Así que, esposa mía. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Les vamos a saludar rápidamente en los comentarios. Recuerde que si también tiene una petición de oración, la puede hacer con muchísimo gusto y nosotros vamos a estar orando por usted. Saludamos a Yuri Rivera hasta Estados Unidos. Gracias, Yuri. A Yajaira López hasta Gracias Lempira. Un saludo especial. A Pedri Cortés. Saludos, Pedri. A Iris Carvajal, a Daniela Morazán, que nos están comentando que ya se ve bien la imagen. Así que con mucho gusto vamos a empezar. Vamos a arrancar esta transmisión. Y yo quiero presentar a los pastores Juan y Tania Méndez. Ellos son pastores del Centro Cristiano Jericín San Pedro Sula, enviados del Centro Cristiano Jericín Tegucigalpa. Personalmente han sido mentores cercanos a mi persona el tiempo que estuve viviendo en Tegucigalpa, sirviendo al Señor. Bajo la mentoría y la enseñanza de ellos, el Espíritu Santo me enseñó y me entrenó en muchas cosas. Y siempre lo he dicho, mis tiempos de mayor aprendizaje fueron en Jericín, en Ademi, bajo la mentoría de los pastores Méndez. Ellos tienen múltiples estudios teológicos, tienen 2 hijos preciosos y actualmente residen en San Pedro Sula, donde cumplen el llamado que el Señor les ha enviado. Así que yo quisiera introducirlos a ellos con una pregunta para que entremos en materia. Hermano Juan, hermana Tania, a lo largo de la historia, el hombre, los científicos, el ser humano, se ha interesado mucho en indagar sobre la existencia de Dios. Muchos, en actitud de soberbia y de egocentrismo, luchan por probar que ese Dios no existe. Pero como nuestro Dios es todopoderoso y es innegable, se han también encontrado que hay argumentos para poder decir que nuestro Dios existe y que nuestro Dios es real. Así que yo los quiero introducir a ustedes con esta gran pregunta, pastores Méndez. ¿Hay argumentos para creer o hay argumentos a favor de la existencia de Dios? Adelante. Buenas noches. La respuesta es que sí. Sí hay argumentos que prueban la existencia de Dios. Y entre algunos está el argumento cosmológico, teleológico, moral y ontológico. Y hoy vamos a hablar de 3 de esos argumentos que prueban la existencia de Dios. Amén. El argumento cosmológico, por ejemplo, este argumento nos dice que hay una primera causa o motor de todo lo existente. Amén. Entonces, para mostrar o para explicar este argumento, vamos a hablar acerca de la ley de la causa y efecto. Okay. Esta es una ley universal, ¿verdad? Y esta ley de la causa y el efecto dice que todo fenómeno observable es provocado por una causa, ya sea este fenómeno un sonido, un movimiento, ¿verdad? Todo fenómeno que nosotros podemos ver es provocado por una causa. Debe haber siempre, o sea que debe haber siempre una causa que produce un efecto. Siempre debe haber una causa que produce un efecto, ¿verdad? Muchas veces la causa puede ser invisible. Muchas veces nosotros no podríamos ver esa causa, ¿verdad? Pero siempre, aunque nosotros no la podamos ver, produce un efecto, ¿verdad? Así que les voy a dar un ejemplo, unos ejemplos para que puedan entender. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué es esto? Esto es un cuerpo en movimiento. ¿Qué produce? ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que provoca este cuerpo en movimiento? Este movimiento, ¿qué lo provoca? Lo provoca la fuerza de gravedad. Todos conocemos la gravedad. Por muy poco conocimiento que tengamos, hemos escuchado acerca de la gravedad y la conocemos. Nadie ha visto la gravedad, nadie la ve la gravedad, pero sí vemos, observamos el efecto que provoca la gravedad, ¿verdad? Entonces es causa y efecto. Y aunque nosotros no miremos la causa, pero si vemos el efecto, eso prueba que hay una causa que lo está provocando. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera al lado un pintor o un escultor, en su mente, en la mente de él, él dice que él es un artista, que él es un pintor, ¿verdad? Yo no puedo ver su mente,
ni sus ideas, ni sus pensamientos, ni su creatividad, pero eso no significa que porque yo no lo puedo ver, no es que no exista. Así es. Sí, es. ¿Cómo él me puede probar que existe? Su mente, que es la causa, crea una pintura o una escultura, entonces estoy viendo el efecto que causa estoy viendo el efecto de esa causa. Lo mismo es Dios. Dios es la causa de todo lo que existe, de absolutamente todo lo que existe. Y aunque usted y yo no lo podamos ver, eso no significa que no exista. Así como no podemos ver la electricidad que produce la luz, no la podemos ver, pero existe, porque si no existiera la electricidad no podríamos ver esa luz. Lo mismo es con Dios. Aunque no lo podamos ver, Él existe. Y esa ley, pero es lo que hace que seamos capaces, sea el hombre capaz de decir cosmológicamente que sí hay evidencias y argumentos que prueban que Dios existe. Y miren, fíjense que en la Biblia hay un versículo que prueba esto. Fíjense que dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Las personas no tienen excusa para decir que no existe Dios, porque todo su poder, aunque no se vea, todo lo que existe prueba. Todo lo que está creado prueba que Él existe. Y ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? También está el argumento teleológico, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con el cosmológico. Sí, vamos a continuar con el cosmológico. Hablando del argumento cosmológico, como decía mi esposa, básicamente lo que dice este argumento es que nada puede existir si no hubo una causa que provocara eso que existe. Básicamente, esa es la idea central del argumento cosmológico. Y las personas que han estado estudiando estos hechos lo definen o lo encuentran de esta forma. No se basan en este sentido en la Biblia, sino que las cosas que ya existen muestran que Dios existe. Nosotros como hijos de Dios siempre estamos apegados a la palabra y es lo que creemos, pero las personas que se dedican a la ciencia, los científicos, han encontrado que la naturaleza, la existencia de las cosas realmente muestra que Dios está ahí. Ahora, este argumento cosmológico tiene, por así decirlo, sus premisas básicas, ¿verdad? Como estamos hablando de algo que es ciencia, entonces ellos lo identifican o ellos lo entienden o lo perciben desde una perspectiva científica diferente. Entonces la estructura tradicional del argumento cosmológico es así. Ellos dicen de esta forma: algunas cosas de nuestra experiencia son o están X. Esa es la estructura de esto. Algunas cosas de nuestra experiencia, dicen ellos, son o están X. ¿Qué significa que son o están X? O sea, están de determinada forma. Todo lo que es o está X, o sea, todo lo que es o está de determinada forma, requiere de una causa, especialmente para su existencia en el aquí y ahora. Luego dicen ellos, tal serie causal debe tener un miembro más fundamental, aquello que da determinación a la serie causal. ¿Es o no está X? Aquello que da determinación a la serie causal también posee los atributos divinos: unidad, inmutabilidad, inmaterialidad, eternidad, omnipotencia, etc. Y por lo tanto, es a lo que nos referimos con el nombre o término Dios. O sea, ellos hacen una argumentación que de repente a nosotros como hijos de Dios, pues no nos llama la atención, no nos parece interesante, no nos parece atractivo, pero ellos, dentro de su razonamiento, dentro de su ciencia, no pueden evitar concluir al final que Dios está ahí. En medio de su X, en medio de su Y, en medio de su causa y efecto, al final Dios está ahí. Ahora, hay tres versiones del argumento cosmológico. Hay tres. La primera es el argumento del primer motor. Y dice así: el argumento del primer motor o primera causa comienza con el hecho de que hay un cambio en el mundo, efecto de alguna causa o motor. Eso es lo que dicen ellos.
todo se origina efecto de una primera causa o primer motor. Ese es Dios. Después dicen ellos, está también el argumento de la contingencia, siempre el cosmológico. El argumento de la contingencia sigue por otra ruta un movimiento de pensamiento básico similar desde la naturaleza del mundo hasta su base última. Las cosas cuya existencia necesita explicación son seres que dependen para su existencia de otros seres. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, para que algo exista, para que algo esté ahí, es porque dependía de otro ser. Así es la forma en que ellos lo ven. O sea, ellos lo terminan entendiendo de esa forma. Nada puede estar si no hubo algo que lo creara. Y el argumento metafísico es un argumento que también tiene toda su estructura de pensamiento y dice así. Lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es describir cómo los científicos han analizado, han investigado y han concluido en que no pueden evitar decir que Dios. Tienen que concluirlo porque todos sus análisis, todas sus verificaciones, todos sus estudios, todo lo que ellos hacen los lleva a esa conclusión. No pueden encontrar otra más. Dicen ellos así. Un ser puede ser producido. Algo se produce por sí mismo, por nada o por otro. No por nada, porque nada surge de la nada. Ese es el... No por sí mismo, porque un efecto nunca es causa de sí mismo. Por lo tanto, se produce por otro. Lo llamamos A. Si A es el principio, entonces hemos llegado a la conclusión. Si A no es primero, sino también un efecto, volvemos a 2. A se produce por sí mismo, nada u otro. La serie continúa infinitamente y finalmente llegaremos a algo que no tiene nada antes. Una serie ascendiente, infinita e imposible. Por lo tanto, existe un ser primero A. ¿Qué es lo que dice todo esto? Que nada en sí puede existir por sí mismo ni producirse por sí mismo. Debe haber algo que había atrás. Entonces, todos estos estudios que han estado haciendo ellos, todos estos análisis, al final terminan con este simple pensamiento. El argumento cosmológico es así de sencillo. No puede haber tierra, no puede haber personas, no puede haber universo, no puede haber planetas, no puede haber vida si no hubo algo que lo creara. Y esa es la causa y el efecto. Nosotros somos el efecto. El mundo es un efecto de una causa primera que es Dios. Así es. Dios es la causa y la creación es el universo, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar del argumento teleológico. Este argumento también es llamado argumento del diseño o argumento del diseño inteligente. Y aquí vamos a decir que la creación, que el universo es demasiado complejo, es demasiado maravilloso, es demasiado perfecto, es demasiado sublime, ¿verdad? Como para creer o pensar que ocurrió al azar. Es imposible ver tanta perfección. Podemos pararnos y ver los árboles, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, que el sol sale cada día, que cae el atardecer, que la lluvia, que el oxígeno, que todo lo que hay. Es imposible creer que se creó así al azar. Entonces, este argumento, ¿verdad?, nos dice que debe haber un creador y que ese creador es un ser inteligente. Dios es el único ser inteligente que ha podido crear el universo, la creación. Por tanto, Dios existe. Por muy sabios, por muy inteligentes que sean los humanos, no han podido crear árboles, no pueden crear la sangre, no han podido crear el aire, no han podido crear la tierra, no han podido crear absolutamente nada. Alguno puede decir, no, si agarramos este elemento y lo combinamos y todo. ¿Y quién creó ese elemento? ¿De dónde sacó ese elemento? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? ¿Cómo usted lo puede encontrar? Que está todo de manera perfecta, ¿verdad? Fue creado. El ser humano somos tan perfectos. Hay millones, billones de personas en esta tierra que existieron, que existen y que van a existir. Y ninguna es igual a otra. Todos tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de pensar. Cada cabeza es un mundo, como decimos.
nuestras huellas dactilares son diferentes, nuestro iris es diferente, nuestro ADN es diferente. Solo un ser tan maravilloso como Dios puede crear algo así. No hay nada que se pueda igualar a él. Hay un diseñador inteligente que es Dios. Eso es lo que hacen los científicos. Ellos se ponen a evaluar y empiezan a hacer sus investigaciones y se dan cuenta de cosas que son simplemente maravillosas, ¿verdad? Quiero leerles algo que tengo acá sobre el oído, por ejemplo. Es algo bien bonito sobre el ojo y el oído. Primero voy a leer el ojo. Miren qué bonito. Una de las evidencias más contundentes de diseño en el cuerpo humano es el ojo. Incluso Charles Darwin luchó con el problema de un órgano tan complejo como el ojo, evolucionando por medio de procesos naturalistas en el origen de las especies. El hombre escribe. Suponer que el ojo, con todos sus aparatos inhabitables para ajustar el foco a diferentes distancias, para admitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de la aberración esférica y cromática, pudo haber sido formado por selección natural, parece, y dice, yo libremente confieso, dice el hombre, absurdo en el sentido más alto. Y luego dice, no obstante, a pesar de su duda, Darwin continúa argumentando que el ojo ha sido, en efecto, producido por selección natural a través de un proceso evolutivo. Desde luego, Darwin no es el único que estuvo perturbado por lo que parece ser la evidencia obvia de diseño en el ojo. El evolucionista Robert Jastrow se lamentó. El ojo es un instrumento maravilloso, pareciéndose a un telescopio de la más alta calidad, con lente, un diafragma variable para controlar la cantidad de luz y correcciones ópticas para la aberración esférica y cromática. El ojo, para haber sido diseñado, según un diseñador de telescopios, pudo haber sido el mejor. ¿Cómo pudo este instrumento maravilloso evolucionar por casualidad? A través de una sucesión de eventos al azar, dice el hombre. Y dice, considerando cuán extremadamente complejo se sabe qué es el mecanismo del ojo, es fácil entender por el doctor Jastrow que haría tal comentario. Las imágenes de luz del medio ambiente entran al ojo aproximadamente 186.000 millas por segundo a través del iris, que abre y cierra como un diafragma de una cámara para permitir entrar la cantidad correcta de luz. Las imágenes se mueven a través de un lente que enfoca la figura en una forma invertida, en la retina, en el fondo del globo ocular. Luego, la imagen es reconocida por algo de 137 millones de terminaciones nerviosas que transportan el mensaje a más de 300 millas por hora. El cerebro para ser procesado. Sorprende poco que muchos escritores seculares estén propensos a hablar del trabajo de equipo sorprendente del ojo y el cerebro. Si el funcionamiento de la cámara fotográfica demanda que esta fue hecha igualmente, nos invita a razonar que la cámara humana más compleja, el ojo, tiene que haber sido diseñado por alguien. Y miren, cuando empezamos a ver, hermanos, el diseño del ojo, el diseño del oído y todas estas cosas, realmente yo creo que me podría estar horas escribiendo todo el diseño de cada una de las células, de la piel, de los órganos, de los tejidos, cómo todo funciona de una manera tan perfecta, pero tan perfecta. Ahora, ellos tienen una base, o hay una base científica, por así decirlo, del diseño, de este diseño divino. Y ellos lo dicen así, la voy a escribir ya la base de la descripción del argumento, dice así, X es demasiado complejo. X es demasiado complejo como para haber ocurrido al azar. Y cuando dicen X se refieren al ojo, se refieren al oído, se refieren a una persona, se refieren al sol, se refieren a tantas cosas. Y después dicen ellos, por lo tanto X debe haber sido creado por un ser inteligente, dicen ellos. Luego, Dios es el único ser inteligente que ha podido crear X. Por lo tanto, Dios existe. O sea, ese es el argumento, ese es exactamente. Y fíjense que hay personas, hay filósofos, hay matemáticos que tienen tantos testimonios de que es sorprendente todo lo que ellos hablan, ¿verdad? Voy a darles, por ejemplo, un ejemplo de un matemático, lo voy a leer aquí. Dice aquí, eficacia irrazonable de las matemáticas. Esto lo dijo un matemático, dice.
William Knight, un filósofo analítico y teólogo cristiano estadounidense, ha propuesto un argumento nominalista influenciado por la filosofía de las matemáticas. Este argumento gira en torno al hecho de que, mediante el uso de conceptos matemáticos, se puede describir mucho sobre el mundo natural. Por ejemplo, Kay escribe, Peter Hinz y cualquier científico similar pueden sentarse en su escritorio y vertiendo sobre ecuaciones matemáticas predicen la existencia de una partícula fundamental que 30 años más tarde, después de invertir millones de dólares y miles de horas hombres, los experimentadores finalmente son capaces de detectar. Nombra las matemáticas como el lenguaje de la naturaleza y refuta dos posibles explicaciones para esto. En primer lugar, sugiere la idea de que son entidades abstractas. Plantea la cuestión de la aplicación. En segundo lugar, responde al problema de si son meramente fricciones útiles, sugiriendo que eso pregunta, porque estas fricciones son tan útiles. Resumió sus argumentos de la siguiente manera. Lo que trato de explicar con esto es que los matemáticos estaban haciendo estudios, estaban haciendo análisis, varios matemáticos dicen ahí en el documento que tengo, las matemáticas cuadran con todo, por medio de ecuaciones matemáticas nosotros podemos explicar sucesos naturales, cosas que están ocurriendo en la Tierra, podemos describir tantas cosas aún del cuerpo humano, por medio de análisis matemático, cómo poder hacer coincidir las matemáticas con todos los eventos que están ocurriendo, deducirlos a través de análisis matemáticos. Entonces, ellos dicen, definitivamente Dios existe, definitivamente Dios existe. Es la manera como ellos lo logran entender. Otro dice así, el argumento teleológico o físico teleológico, también conocido como argumento del diseño o argumento del diseño inteligente, es un argumento para probar la existencia de Dios, o más generalmente, de un creador inteligente basándose en la evidencia percibida de un hipotético diseño deliberado en el mundo natural. No creen ellos que tanta perfección puede haber surgido de la nada. No es posible, no es posible. Voy a leer para terminar con este tema del argumento teleológico, el oído. Otra evidencia de diseño es el oído, el cual está compuesto por tres áreas, el externo, el medio y el interno. Las ondas de sonido entran al oído externo, 1087 pies por segundo, y pasan por un tubo al oído interno, extendida a través del tubo que está en la membrana delgada, el tímpano. Las ondas de sonido golpean ese tejido y causan que éste vibre. Luego las vibraciones son conducidas al oído interno, donde éstas, por su parte, producen vibraciones en tres pequeños huesos, conocidos como martillo, yunque y estribo, que están conectados juntos y que son operados por músculos diminutos. El resultado es que el sonido es amplificado. Estos huesos, de los cuales se dice un experto, son diseñados para transmitir un sonido muy tenue. Están conectados a otra membrana, la ventana oval. Cuando esta vibra, genera movimiento dentro de un pasaje espiral, la cóclea, que está llena de líquido. Aquellas vibraciones son recogidas por algo de 25.000 receptores auditivos y transferidos como impulsos eléctricos por medio de un nervio auditivo, con sus 30.000 fibras nerviosas, al cerebro. El cerebro recibe estas vibraciones, arriba de 25.000 por segundo, y los interpreta como voz, trueno, música o miles de otros sonidos que nosotros oímos diariamente. La complejidad de este sistema integrado no es nada menos que fenomenal, un escritor denotó. Asombrosamente el oído interno, aunque no más grande que una ballena, contiene tantos circuitos como el sistema telefónico de una ciudad de buen tamaño. ¿Qué les parece? O sea, hermanos, leo estas cosas porque es tan complejo, es tan inmenso, es tan detallado, es tan minucioso, es tan perfecto, como todas esas cosas están unidas y funcionan tan perfectamente que es imposible creer que no hay un diseñador. Eso es lo que dice el argumento teleológico. Y bueno, ahora vamos al argumento moral. El argumento moral sostiene que la existencia objetiva de la moralidad depende de la existencia de Dios. Hermanos y amigos que nos están escuchando, Dios depositó en cada uno de nosotros la conciencia. Y aunque nosotros estemos en una montaña solitaria donde no hayan personas, de una u otra manera, por la forma en que Dios nos creó, nosotros sabemos el bien y el mal.
Es por eso que nosotros nos explicaríamos cómo un niño de 1 año y medio o de 2 años a veces se esconde para hacer algo que sabe que está malo y que su mamá lo va a regañar sin que alguien se lo haya explicado y se lo haya enseñado. Simple y sencillamente porque Dios existe y porque Él puso eso en nosotros para que entendiéramos el bien y el mal. Eso se llama conciencia. Y eso, este argumento moral es lo que quiere mostrar. Esto es lo que demuestra. Entonces, ¿quién pudo haber hecho? Solo un ser maravilloso que se llama Dios, ¿verdad? Que es el que pudo crear esto en nosotros. Y este es el argumento moral, ¿verdad? De una u otra manera nosotros comprendemos la moralidad y sabemos las cosas que están bien y las cosas que están mal, aunque no nos hayamos sentado en un pupitre, en un aula de escuela para que nos mostraran y nos dijeran. Y aún que no nos hubieran dado lecciones y clases de leyes y que nos dijeran estas leyes si las infringen y eso, no, de una u otra manera sabemos. ¿Y cómo esa manera? Porque hay un Dios supremo que es el que puso eso en nosotros y que por eso nosotros lo sabemos. Siempre hay, hermanos, miren, siempre hay personas que Dios ilumina y nosotros no podemos ignorar que hay un enemigo que está siempre dispuesto y haciendo todo su mayor esfuerzo para hacer creer a las personas que Dios no existe. Pero al final las cosas terminan saliendo a la luz, es imposible. Dios es tan grande que es imposible taparlo, ocultarlo, negarlo. Y todos los hombres, aún los científicos, terminan concluyendo y entendiéndolo. Se ha enseñado el argumento y se cree que este argumento moral en algún sentido pudo haber nacido con el mismo Pablo, quien en Romanos 21, del 14 al 15, dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, que eso está ya ahí. Pero desde el punto de vista científico, ¿cómo lo razonan ellos? Ellos dicen así, de esta forma. Este es el razonamiento o la estructura del argumento. Dice así: si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen, dice. 2. Los valores y deberes morales objetivos sí existen. 3. Por lo tanto, Dios existe. En su estructura. Ellos dicen simplemente, o sea, un animal no tiene esa conciencia, no tiene esa moralidad. Y ponían un ejemplo que a mí me gustó. Los ateos, personas que dicen que Dios no existe, no aprueban cuando una persona hace una atrocidad y mata a otro o hace una cosa así de desastrosa. No lo prueban. Y nadie les dice, sino que ellos mismos en sus propios corazones, en sus propias conciencias, aún diciendo que Dios no existe, lo desaprueban y condenan esa actitud. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en el corazón de todos. Entonces, esas cosas, la existencia de esa conciencia, de ese sentimiento que está en nosotros, que nos ayuda a identificar lo que sabemos que está bien o que está mal, eso es solamente de parte de Dios. No pudo haber venido de parte de alguien más. En eso consiste el argumento moral. En teoría, los no teístas afirman que no existe la moral objetiva, pero en la práctica lo niegan, pues asumen el derecho de condenar los malos actos. Si no existiera la moral objetiva, sino que la moral fuese subjetiva, los nazis tendrían todo el derecho, apegando a sus criterios morales, de haber realizado su tan horrendo holocausto. Pues, ¿quién puede decirle al otro que es bueno para él, si la moral no es objetiva? Y lo que a usted le puede parecer malo, a otro no. Y si los nazis vieron bien su acto atroz, no hay nadie que los pueda juzgar moralmente, pues en base a que su juicio moral lo haría. La única forma de hacerlo es aceptando los valores y deberes morales objetivos, los cuales no inventamos, sino que descubrimos que existen y existen en un ser soberano que rige todo el universo. Todos lo sabemos, todos
lo sentimos, todos lo identificamos. Este es el argumento moral. En conclusión, el argumento moral para la existencia de Dios expone el ateísmo como una filosofía autocontradictoria y atroz que realmente es. Los ateos deben rechazar la veracidad de la primera premisa del argumento moral. Si Dios no existe, entonces no existen los valores morales. Y aceptar, lógicamente, la idea insostenible que la moralidad objetiva, de alguna manera, surgió de las rocas y de los reptiles. Lo que trato de decir con esto es que los ateos no tienen realmente un argumento para poder rechazar la moral objetiva que existe, que está dentro de cada uno de nosotros. Y tienen que terminar aceptando y concluyendo que esa moral existe y no puede venir de ningún otro que no sea Dios. Vamos a lo... ya terminamos, ¿verdad? Ustedes sí. Entonces, sí, al final, hermanos, sí hay argumentos, ¿verdad? Son tres los que nosotros estamos platicando hoy, exponiendo. El cosmológico, que lo que dice es que causa y efecto, ¿verdad? Hay una causa que produjo todo. El segundo es el teleológico, hay una mente diseñadora inteligente. Nada pudo ser tanto sino por esa mente inteligente. Y el tercero, lo que Dios ha puesto en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para poder identificar y tener esa moralidad objetiva dentro de nosotros. Esa moralidad, el entender que debe haber un diseñador inteligente y el entender que nada surgió de la nada, es más que claro que Dios está ahí. Amén. Qué poderosa información, conocimiento para sustentar todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Una causa-efecto, una totalidad de Dios en su diseño del hombre y tantas cosas que podemos aprender de todo esto que nos hace llevar a la certeza de que Dios es real totalmente y que podemos confiar con veracidad en todo lo que está hecho. Podemos ver a Dios en la naturaleza, podemos ver a Dios a través del ser humano, podemos ver a Dios a través de tantas cosas. Y aún así mucha gente sigue negando la existencia de un Dios real por no tener argumentos sólidos. Quiero dar lectura a los diferentes personas que están conectadas. Saludos ahí a Yajaira López, a Iris Carvajal, también para Marvin Ardón, que dice bendiciones, hermanos, se mira muy bien. Roné Inestrosa, saludos, bendiciones, Roné Inestrosa, hasta Tegucigalpa. También para Kevin Sauceda, que dice que estamos bien. Vamos a ver aquí para Alejandra María Carvajal, saludos, muchas bendiciones, un abrazo. Vamos aquí con Cristian Soto, saludos, bendiciones. Ocaris Ayala, saludos, bendiciones. Hermano Fernando Cardona, saludos y bendiciones. Reina Ponce, que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ustedes. Oren por Guillermina García, estaremos orando también ahí por sus hijos. Por Xiomara Aguilar, saludos, hermanos, bendiciones. Saludos, Xiomara Aguilar. También aquí por la voz de la bendición, Dios les bendiga. Reina Enríquez, bendiciones. Hasta la Villa de San Francisco. Norma Arita, bendiciones. También ahí para todas las personas que están comentando, sigan compartiendo este mensaje, que aún tenemos buenas respuestas para buenas preguntas. Amor. Así es, qué maravilloso lo que los pastores Méndez nos han enseñado. Hemos visto tres argumentos: cosmológico, teleológico y el argumento moral. Evidencias claras a favor de la existencia de un Dios perfecto, de un Dios inteligente, de un Dios moral, perfectamente moral, de un Dios maravilloso, de un Dios eternamente sabio. Y la gente a veces también dice, bueno, los científicos en su locura, en su alboroto, bueno, pero si Dios es la causa creadora, ¿quién creó a Dios? Y empiezan y quieren volverse a sacar otra pregunta y otra pregunta, pero aún así siempre hay respuesta y siempre hay conclusión de que nosotros tenemos un Dios que es real, ¿verdad? Y nosotros en las transmisiones pasadas decíamos con Ivanor y Fabiola, y aún si no hubiese tanta evidencia científica, nosotros seguiríamos creyendo por la obra transformadora y maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque cuando éramos huérfanos, Él nos dio paternidad, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Él envió a su Hijo, nos perdonó, nos redimió, Él nos dio propósito, nos dio rumbo, y yo siempre recuerdo aquel paralítico que Jesús sanó y que los fariseos interrogaron.
y le dijeron, ¿y vino quién es? ¿Y de dónde lo conoces? ¿Y por qué te hizo esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Y agarraron y atacaron a preguntas a aquel paralítico, y aquel hombre les dice, o el ciego fue, un ciego fue, perdón. Y entonces aquel hombre les dice, mírenle, le dice, aquel ciego le dice a los fariseos, esperen un momentito, yo no sé cómo responderles tanta pregunta. Yo no sé de dónde él vino, yo ni siquiera lo conocía. Yo sé que era ciego y ahora puedo ver. Y con eso el ciego les decía, la evidencia está en mí, en la obra, en ese poder, en que él hizo lo que nadie más podía hacer por mí. Porque yo antes era ciego, nací ciego y ahora puedo ver. Esa es la respuesta que yo les puedo dar, les decía el ciego. Ustedes que atacan las preguntas, me preguntan un montón de cosas, quieren que yo les dé respuestas que no tengo. Lo que yo les puedo asegurar es que él hizo por mí lo que nadie más podía hacer. Y esa es la evidencia que hay en nosotros, de que hay un Dios grande detrás de la creación, detrás de nuestras vidas, en el cual está escondida nuestro propósito, escondida nuestra vida para la eternidad. Así que yo le animo, por favor, compartan la transmisión y síganos haciendo sus comentarios que le vamos a dar lectura, y de igual manera no vamos a ignorar ninguna petición de oración. Amén, amén. Yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Eso tengo certeza total en mi corazón desde que Cristo llegó a mi vida. Antes no miraba espiritualmente, pero Cristo hizo su obra en mí y ahora puedo ver. Lo entenderán muchos, sabrán lo que Dios ha hecho en mi vida y ustedes lo han notado. Dios cambió mi vida totalmente. Hay preguntas, pastores, que se hace la gente, por ejemplo, si hay errores en la Biblia, si hay contradicciones, si en el Antiguo o el Nuevo Testamento se pueden encontrar errores que no coincide tal pasaje de la Biblia con el Nuevo Testamento, que tal capítulo de la Biblia en Génesis dice una contradicción con los Hechos de los Apóstoles, o cosas así cerca de los Reyes, de los Números, con las diferentes cartas apostólicas de Pablo. Esa pregunta, ¿hay errores en la Biblia, pastores? Bueno, hay errores o contradicciones en la Biblia. Una pregunta clara, una respuesta clara. Okay. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Dios es un Dios perfecto, un ser perfecto que nunca se equivoca, que no cambia, es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Amén. No tiene mudanza ni sombra de variación. Su palabra es perfecta. No hay errores en la palabra de Dios. Pero quiero explicar algo. Podemos encontrar errores en el escrito, en las versiones, en las traducciones, nunca en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Y cuando Él reveló o Él inspiró la palabra a los autógrafos, porque así se llaman las personas, los hombres a los que Dios inspiró para que escribieran la palabra, lo inspiró de una manera que la escribieran correctamente, porque Él no se equivoca. Hay errores de transcripción, hay errores, pero son errores mínimos. Hay errores de traducción, hay errores de los copistas, porque se llamaban copistas. Estaban los textos originales que fueron escritos por los autógrafos inspirados por Dios, y ellos escribieron perfecto, sin error. Pero para que nosotros pudiéramos tener esa palabra y pasar de generación en generación, recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes, que no se conocieron entre ellos, nunca se conocieron. Vivieron en diferentes épocas, en diferentes naciones, países, hablaban otros idiomas, tenían una cultura diferente, o sea, en épocas distintas, diferentes. Pero Dios quería que esa palabra nosotros la tuviéramos hasta el día de hoy. Y ahí podemos ver la soberanía y el poder de Dios, que hasta el día de hoy nosotros tenemos su palabra. Claro, los escribas o los copistas copiaron de los manuscritos originales, hicieron copias para que la pudieran tener las personas, los eruditos, los estudiosos, para que lo pudieran tener los reyes, para que lo pudiéramos tener usted y yo. Entonces, hay pequeños errores
o contradicciones, sí, pero de dedo, de copia, de traducción o de versión, que en definitiva no alteran en nada el mensaje central de la palabra de Dios, no alteran en nada la doctrina, no alteran en nada, son errores, como les digo, de dedo. Dios es un Dios tan poderoso, jamás permitiría que eso sucediera. Él se cuida absolutamente de todo, es un Dios tan detallista, que solo con vernos a nosotros nos damos cuenta del detalle, del cuidado que es, que mi rostro no es igual al de él ni al de ustedes, que cada rasgo de mi persona es tan diferente al de todas las personas. Qué detallista es él, mucho menos su palabra, que es eterna, que el cielo y la tierra pasará, que todo va a pasar menos su palabra. Y entonces vamos a hablar acerca de esos pequeños aparentes errores que no son errores de la Biblia. Reitero, la Biblia es inerrante, inspirada por un Dios perfecto que no tiene errores, que no se equivoca. Así que Juan va a hablar de esos aparentes errores o contradicciones de dedo, de un número, de un punto de vista o de una manera de contar una historia del punto de vista individual de cada persona, que para nada alteran el mensaje de la palabra de Dios. Sí, hay que entender bien la palabra. Hay mucho para decir acerca de esto de los errores o las contradicciones, ¿verdad? Muchísimo. Como decía mi esposa, hay que entender dónde nace todo. Dios inspira a alguien para que escriba la palabra. Este alguien que escribió por primera vez es el autor. Pero la palabra fue escrita en hebreo y en griego, tanto el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento en griego. Y después empezaron a haber ciertas traducciones. Por ejemplo, el libro de Génesis no se llamaba Génesis. El libro de Génesis tenía otro nombre. Y Génesis fue el nombre que se le dio cuando se escribió la Septuaginta. Ahí se le puso el nombre Génesis, pero tenía otro nombre. Entonces, cuando la palabra se vio la necesidad de empezar a hacer traducciones en otros idiomas, en muchos idiomas, entonces aquellas personas que eran escribas, ellos cometían errores. ¿De qué tipo? Se equivocaban algunas veces en los números y otras veces se equivocaban en los nombres de extranjeros. Y a veces cuando estaba alguien dictándole, entonces cometían errores de oído y no ponían exactamente. Muy bien. Entonces, de ahí es que vienen a ver ciertas observaciones. Hay personas, entonces, hay otro tipo, por ejemplo, de diferencias que encontramos en la Biblia, que unas son no intencionales y otras son intencionales. Estoy hablando de las generalidades ahorita. Las no intencionales están asociadas a esos escribas, a esos traductores, y copistas, pero las intencionales están asociadas a personas que, queriendo cambiar la doctrina de la palabra y del evangelio, ya sea porque quieren inclinar la palabra hacia un dogma, o quieren inclinar la palabra hacia una religión, o quieren inclinar la palabra hacia una secta, hacen modificaciones en la palabra y eso genera que de una versión a otra que alguien tenga se encuentren diferencias o se encuentren errores o se puedan encontrar contradicciones. Pero no es que la palabra en sí tiene errores o que Dios se equivocó, sino esa es la mano del hombre que han pasado por tantas traducciones. Sin embargo, como decía mi esposa, y eso no hay que cansar de decirnos, el mensaje central de la doctrina no cambia. Ok, vamos un poquito más adelante. Entonces, para poder evitar esos errores, es necesario, las personas que estudian la palabra, estudiarla a profundidad, ellos hacen algo que se llama crítica textual. La crítica textual es una rama de la erudición textual, la filosofía y la crítica literaria, que se ocupa de la identificación de las variantes textuales en manuscritos o libros impresos. Los escribas pueden hacer alteraciones al copiar manuscritos a mano. Entonces, por ejemplo, hay un hombre
antes de pasar a esto, bueno, hay un hombre que es musulmán. Este hombre se llama Isaac y hay otro que se llama Kairabi. Ellos encuentran 119 contradicciones en la Biblia. Eso encontraron ellos. Yo las tengo todas y tengo todas las explicaciones, pero no las voy a leer todas. Pero voy a leer algunas. Por ejemplo, vaya, veamos una aquí. Dice así. Vamos a ver algunos ejemplos. Ocosías. En 2 de Reyes 8:26. Ocosías tenía 22 años o tenía 42 años, como dice 2 de Crónicas 22:2, cuando comenzó a gobernar Jerusalén. Entonces tenemos dos pasajes bíblicos con dos diferentes edades para un mismo rey, aparentemente en un mismo escenario. ¿Cuál es el error? Ese cae en la categoría de error de copista. Error de copista. ¿Qué pasó ahí? Debido a que estamos lidiando con cuentas que fueron escritas hace miles de años, no esperaríamos tener los originales en nuestra posesión hoy, ya integrado hace mucho tiempo. Por lo tanto, dependemos de las copias tomadas de copias de esos originales, que a su vez fueron copiados continuamente durante un periodo de siglos. Los que hicieron la copia eran propensos a cometer dos tipos de errores. La escritura. Una se refería a la ortografía de los nombres propios y la otra a los números. Los dos ejemplos de discrepancia numérica que tienen que ver con una década en el número dado, se dice que Ocosías tenía 22 años en 2 de Reyes 8:26, mientras que en 2 de Crónicas 22:2 se dice que Ocosías tenía 42 años. Afortunadamente hay suficiente información adicional en el texto bíblico para mostrar que el número correcto es 22. Anteriormente, en 2 de Reyes 8:17, el autor menciona que el padre de Ocosías, Joram ben Hadad, tenía 32 años cuando se convirtió en rey y murió 8 años más tarde, a la edad de 40. Por lo tanto, Ocosías no podía tener 42 años cuando su padre tenía 40. ¿Qué se concluye? Ocosías tenía 22 años. Fue un error de copista. Y así encontramos otro. Voy a leer otro solo así por curiosidad para que ustedes lo vean. El rey Joaquín gobernó sobre Jerusalén durante 3 meses. Eso dice 2 de Reyes 24:8. Pero 2 de Crónicas 36:9 dice, durante 3 meses, 10 días. ¿Qué es eso? Un malentendido del autor, un malentendido interno del autor. Así, esa es la categoría en que queda esa contradicción. Malentendido interno del autor. Aquí, nuevamente, como encontramos en el desafío número 2 y 4, el autor de las crónicas ha sido más específico con su numeración, mientras que el autor de Reyes simplemente está redondeando el número a 3 meses, suponiendo que los 10 días adicionales no son suficientemente significativos para mencionar. Entonces vemos que uno fue un poco más detallado que el otro. Hay mucho más. Ok. Pero como Bartimeo el ciego, ¿verdad? Creo que aquí lo tengo. Sí. Miren este otro, vaya, voy a leer otro, así que son muy interesantes escucharlo. Levantó el jefe de los valientes de David su lanza y mató a 800 hombres, según 2 de Samuel 23:8, o solo a 300 hombres, según 1 de Crónicas 11:11. Es muy posible que ambos autores hayan descrito dos incidentes diferentes, aunque por el mismo hombre, o que un autor solo haya mencionado en parte lo que otro autor menciona en su totalidad. Y así hay mucha información. Ahora, ¿qué sucede con esto de la Biblia? ¿Qué sucede? ¿Por qué muchas personas encuentran esto? Porque las personas, y ya lo habían descrito, creo yo, en este estudio que han estado haciendo, simplemente no logran interpretar o estudiar bien la Biblia. La Biblia es un libro por mucho tiempo, es el libro más leído. Y hay muchas personas que lo han llegado a estudiar a profundidad. Y no es un libro en realidad que o sea, tiene tanta riqueza que hay mucha literatura y muchos métodos y muchas formas que se han creado para poder entenderla y estudiarla. Una de las cosas que ustedes deben considerar es la interpretación de la Biblia. Hay principios para la interpretación de la Biblia. No voy a entrar en ellos, pero hay principios.
la interpretación de la Biblia debe ser siempre de una forma espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Se tiene que buscar el sentido más natural. Tiene que verse cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto literario para entender la Biblia. Tiene que tener en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. Miren, es imposible que una persona de esta tierra, que una persona de este tiempo, cuando va a empezar a leer la palabra, no sea influenciado por la cultura que nosotros tenemos, por todo el ambiente que hay acá. Y para poder nosotros entender la palabra, hay que trasladarse a la cultura de esta gente, cómo miraban el mundo, cómo lo entendían, lo que estaban viviendo en ese momento, cómo fue lo que escribieron, los sucesos políticos que estaban ocurriendo en el momento, el lenguaje literario con el que se escribía. Es tanto que no es así nomás, y aquí es donde entra la crítica textual para entenderla bien, ¿verdad? Entonces hay que entender todo eso, hay que interpretar los textos más claros a la luz de los menos claros, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la dimensión de la cristología. Y hay factores también, factores que son importantes, ¿verdad? El enfoque del escritor, ¿verdad? Fíjense ustedes, por ejemplo, que ¿saben por qué se cree que los evangelios son reales, son verídicos, son correctos? Fíjense que hay una forma de entender las versiones, o hay una forma de entender los escritos, en que si dos personas, óiganme bien, si dos personas estuvieron en el mismo lugar viendo el mismo hecho, y usted le pregunta a cada persona qué fue lo que ocurrió, las dos le van a dar una versión diferente. Usted va a agarrar una noticia y agarra a todos los que estuvieron ahí viendo un suceso cualquiera que sea, y hágales la pregunta por aparte a cada quien, y le van a decir, eran 6, y el otro va a decir, eran 5, y el otro va a decir, es que él dijo, no, es que estaba a la par del otro, pero vino aquel diferente. Entonces, cuando ustedes ven los evangelios, hay detalles diferentes. Por ejemplo, uno dice el gadareno, otro dice los gadarenos, los endemoniados gadarenos. Uno dice uno y otro dice dos. Es porque cada uno de los que estaba ahí, quizá uno vio desde una perspectiva, quizá el otro vio un poco más. Pero el hecho de que las versiones no sean 100% iguales, eso le da veracidad a la realidad y a la información que más bien se está tomando. De hecho, esa es una de las características que hacen que le dan veracidad a este texto. Entonces, hay que ver también los datos históricos y las costumbres de la antigüedad, el sentido literal y simbólico de las palabras. Hay partes en la Biblia que tienen un entendimiento simbólico, hay otros que son literal, tal como están, ¿verdad? Pero hay que entender todo eso. La autoría de la acción, quién fue el que lo hizo, la traducción y lo que realmente enseña la Biblia. Esto es súper profundo. Quiero decir una cosita más para terminar con este punto. Hay, hermanos, métodos de estudio de la Biblia. La Biblia se puede estudiar libro por libro, versículo por versículo, buscar un problema específico por temas, por palabras o por biografía. Hay métodos de interpretación también, literalista, alegórico, liberal, dogmático, gramático, teológico. Hay mucha información. Están también las herramientas para estudiar la Biblia, como es la hermenéutica. Está el exégesis, que es que busca cuál es el contenido exacto de la Biblia y se quiere ir hacia el primero que escribió y investiga acerca de lo que estaba, ¿verdad? Toda esa información es amplia, realmente es bastante amplia. Ya voy a terminar con esta parte. Todo esto es lo que hace que algunas personas crean que hay. Entonces, ¿hay errores en la palabra? Es posible que las personas identifiquen errores o contradicciones en la Biblia. Recordemos que el manuscrito original, que es llamado autógrafo, no contiene error, pues fue inspirado por Dios, sino que esto es algo que tiene que ver con los copistas. Termino con esto. La crítica textual nos ayuda a restaurar el documento original en la medida que sea posible. ¿Qué utiliza la crítica textual para poder encontrar el verdadero significado, el original? Manuscritos griegos, leccionarios, versiones antiguas y citaciones de padres de la iglesia. Y también tiene sus criterios. Evidencia externa, busca determinar las lecturas que son apoyadas por testigos. Evidencia interna, hábitos y prácticas de los escribas.
estilo y vocabulario del autor y el tipo de lectura. Y también tiene sus normas, ¿verdad? O sea, esto es súper profundo. Lo que trato de decir con todo esto es que para poder entender o también encontrar lo que decía el texto original, hay muchas formas de hacerlo. Pero ojo, alguien podría decirse, hermano, entonces yo necesito hacer crítica textual, irme a los textos originales y hacer todo ese alboroto y con todos esos métodos y todas esas formas para poder sentarme a entender la Biblia. No, no. Por eso dijimos, nada de eso cambia la doctrina. Usted puede sentarse, pedir al Espíritu Santo dirección y va a entender la palabra. Y si Ocosías tenía 22 o tenía 42, créame, en nada cambia. Sin embargo, para aquellos que se hacen las preguntas y dicen, no, que yo quiero saber si era 42 o era 22, hagan la crítica textual. Dios le bendiga. Ay, disculpa, pero la verdad es que si usted entre los que nos está viendo es cristiano y no se emociona y no se edifica, no se llena de escuchar tanta cosa maravillosa, tiene un problema usted, de verdad. Tiene un problema serio, si le causa aburrimiento, si le causa estrés. Dios mío bendito, cómo el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado una suficiente capacidad para poder comprender que su palabra es perfecta, que es lo que Él nos quiso decir, nos quiso transmitir, que no hay un error y una contradicción en el mensaje central de la Biblia, que es un Dios de amor buscando a un hombre caído para reconciliarlo con su plan original. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué le saltaron de argumentos de la existencia de Dios a la Biblia? Porque en esta transmisión pretendemos darle respuesta a 3 de las preguntas más hechas por los seres humanos a través de la historia. ¿Hay argumentos para creer en Dios? ¿Y por qué la Biblia tiene contradicciones? ¿Y por qué la Biblia tiene fábulas? Cuando nosotros usamos la inteligencia que Dios nos ha dado, porque Dios nos hizo seres inteligentes, y máxime cuando somos sus hijos, cuando usamos esa inteligencia es cuando nos vamos a dar cuenta que estudiando y aprendiendo es como salimos de la ignorancia. Hermanos, y nosotros como hijos de Dios somos los primeros llamados a esto. Así es. Porque muchas veces no somos capaces de responder, de ilustrar o de traer a la luz a otros porque no queremos estudiar la palabra. Hermano Juan decía, usted la puede abrir, leer, pedirle al Espíritu Santo y la va a entender sin irse al texto. Pero hay quienes andan ahí metidos en otras cosas. Y Pablo y Pedro también les decían a los discípulos, no pierdan el tiempo en estar estudiando fábulas o cosas que no tienen sentido. Pongan atención a lo esencial. Aquí hay un Cristo que vino a dar la vida por ustedes, a que nos perdonó los pecados. En transmisiones pasadas nosotros decíamos, solo un 0.5% de los escritos de la Biblia están en cuestionamiento. Y son los que nos acaban de decir los pastores Méndez. Son errores de forma y no de fondo. A lo largo de toda la palabra no se cambia la doctrina de ese Dios de amor buscando al hombre, llamando al hombre al arrepentimiento. Son detalles. ¿Y cómo vamos a ponernos ahí? No, que porque como decía el pastor, no, que como David ahí en Samuel dice que tuvo un número de censados en el pueblo y en Crónicas dice otro número, entonces ya por eso yo no creo la palabra. No, si la doctrina esencial, el mensaje central es que Dios te ama, que tiene un propósito, que tiene un plan de salvación, que quiere perdonar tus pecados, que quiere redimirte de tu error y que quiere darte vida eterna. Yes. Y eso es tan maravilloso. Y yo, hermano Juan, yo sí voy a ocupar que me mande los 119 errores que encontró para también yo pegarle una leidita y estudiar y conocer un poquito. Deberíamos de emocionarnos. Yo le digo a Héctor, yo hace poco descubrí esta preciosa área de la apologética cristiana. Que apologética cristiana quiere decir presentar defensa o dar respuesta de. Y cuando yo empecé a estudiar, yo lloraba y me quebrantaba y yo le decía al Señor, 15 años de ser cristiana y ningún líder me dijo que existía la apologética cristiana. Estoy enojada. Porque 15 años desde mi adolescencia y he amado a mi Señor sin saber todas las evidencias que hay. Y hoy que las hay, que las conozco, solo tengo el deseo en mi corazón de seguir gritándole al mundo entero que hay un Dios real de amor que cambia y que transforma vidas. Y usted como cristiano debe, mi hermano, de interesarse en ser una persona que conozca a profundidad de ese Dios. Voy a leer algunos comentarios y saludar a algunas de las personas para que pasemos a la última pregunta que les vamos a hacer a los pastores Méndez.
Saludamos a Cristian Soto, que dice sorprendente lo que Dios creó. Alejandra María nos comenta, el cuerpo humano es la máquina más perfecta. Cada detalle es creado por un diseñador perfecto que no puede ser más que un Dios en su infinita y gran perfección. Daniela Morazán dice, ¿por qué los ateos intelectualmente honestos, como decía el hermano Juan, admiten que sin Dios los valores morales objetivos no pueden existir? Ya lo decía el hermano Juan, ellos mismos cuando practican la ley moral se contradicen a sí mismos. Fanny Peña dice, las personas no creyentes siempre dicen, ¿por qué si Dios existe, existe el mal? Eso es lo primero que ellos expresan. Fanny, si todavía están en esta transmisión, hace unas semanas nosotros estuvimos en un evento de un foro juvenil contestando este tipo de preguntas y le dábamos respuesta a esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Déjeme decirle que hay una respuesta concreta para eso. Y no es concluyente con que porque el mal existe, Dios no existe. Hay que ver un montón de cosas acerca de que Dios, al ser un Dios todopoderoso, nos hizo seres con libre albedrío, con la libertad de decidir, nos puso la ley moral para elegir el bien y el mal. Es una respuesta extensa, pero con mucho gusto, yo a usted la conozco, nos podemos escribir y podemos hablar acerca del tema. Pero hay cómo defenderse ante ese no creyente. Usted como hija de Dios puede prepararse para darle respuesta a ese no creyente que le dice, ay, ¿por qué hay tanta maldad? Usted lo puede hacer. Erika Hernández dice bendiciones. Reina Ponce dice, Dios es perfecto y todo lo hizo a su imagen. Osmin Javier, saludos desde la Villa de San Francisco. Fabiola Lanza nos está viendo, saludos, Fabi, tía Ivanote, a tu bebé precioso. Daniela Morazán dice, encantada del argumento moral, sin Dios no habría base objetiva de moralidad, no habría vida y ninguna razón para vivir. Osmin dice, saludos desde la Villa de San Francisco, Digna Zúñiga, Dios los bendiga en gran manera. Ya después vamos a dar lectura a otros comentarios, pero no sé si quiere comentar algo antes de que yo presente la siguiente pregunta. Que estoy fascinado con la respuesta que acaba de dar. Estamos aprendiendo nosotros. Hermano Juan, con Pastor Juan, con esas... son cosas. El mensaje de Jesucristo no cambia. El mensaje de amor, el mensaje que Dios busca al hombre para que tengamos una relación. Yo siempre he dicho, Dios tiene un propósito con el hombre, que el hombre se arrepienta y vuelva a los caminos, porque Dios tiene ese trabajo con el hombre, que el hombre lo ha destinado como cabeza de hogar, como hombre de familia. Y si el hombre, la cabeza de hogar, está bien, la familia va a estar bien, la sociedad va a estar bien y por ende el país va a estar bien. Sí, damos gracias a Dios por la vida de los pastores Méndez. Nosotros quisimos y el Señor nos puso en nuestro corazón darles el mayor tiempo a ellos en esta transmisión. En otras transmisiones nosotros hemos participado más, pero quisimos realmente, porque nosotros aquí estamos sentados aprendiendo también, igual que usted, hermano. Así que, pastores Méndez, para terminar este último punto de la transmisión, yo quiero decirles a ustedes. Hay gente que dice, ¿cómo se pone a creer que iba a haber un Jonás metido en la ballena, en la panza de un pez, en una ballena? ¿Sería ballena, no sería ballena? Preguntan si fue que era ballena, si no era. La verdad es que la gente inventa un montón de cosas. Entonces yo les quiero preguntar, ¿hay fábulas y cuentos dentro de la palabra de Dios? Y como a mí me gusta, ¿verdad?, dar una ¿cómo se llama? Una respuesta clara, concisa y precisa, contundente. No hay fábulas, no hay cuentos en la Biblia. La palabra de Dios es real y es verdadera. Amén. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve basada en hechos ficticios. Los cuentos son ficción, los cuentos son inventos de la gente, producto de la imaginación. La Biblia es real. De Amén. Pasta a pasta, de Génesis a Éxodo, es completamente real y verdadera. Todo va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. No es fábulas. ¿Sabe que usted qué son las fábulas? La fábula es una narración breve en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas. Y ahí en las fábulas ellos hablan y actúan como si fueran seres humanos. En la Biblia no hay fábulas, no hay cuentos, no hay ficción, no hay mentira. La Biblia es real completamente. Voy a citar dos ejemplos. Jonás en la ballena fue un hecho real, no podía contarse de otra manera. Claro que existió un Jonás, claro que existió una ciudad que se llamaba Nínive, claro que sí era la capital de Asiria, claro que existió el rey, claro que existió ese profeta, claro que existió todo el plan de Dios para destruir a esta nación. Claro que tenía misericordia, claro que ese hombre existió el barco, lo lanzaron, un pez se lo tragó, estuvo 3 días ahí.
Eso es real, eso es verdadero. Por eso está ahí. Ah, pero habló un asno, un burro, le habló a un profeta, al profeta Balaam. Pues déjeme decirle que eso es real, que eso es real, que eso es un milagro. ¿Sabe usted qué es un milagro? Es la intervención de Dios en el curso natural de la historia, en el curso natural de la vida. Eso es real, eso sucedió, eso es así, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la Biblia es real, es verdadero, no es ficción, no es mentira, no es un cuento. La Biblia, desde la primera palabra, desde la A hasta la Z, es verdadera. Amén. Así que, hermanos, podemos decir que en la Biblia es una obra majestuosa, donde podemos ver todas las figuras, casi que todas las figuras literarias. Allí podemos encontrar hipérboles, podemos encontrar prosopopeyas, podemos encontrar metáforas, parábolas y muchas otras cosas más que ya las estudiaron en el primer programa de esta serie. Así que, hermanos, no hay mentiras, no hay mitos, no hay ficción en la palabra. La palabra de Dios es real y es verdadera, inspirada por un Dios real. Sí, fíjense que cuando ustedes, hermanos, se ponen a estudiar la palabra, es sorprendente todo lo que hay, realmente es sorprendente. Quiero entonces ir un poco más a fondo. Antes de esto quiero decir, decía la vez pasada el hermano Héctor y estaba explicando de todas las figuras literarias que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? Hay, por ejemplo, parábolas, ¿verdad? Una parábola es un ejemplo, ¿verdad? De algo que de repente no existió, solo es un ejemplo, pero también hay historias reales de cosas que sí existieron, ¿verdad? Pero también a veces hay como figuras o símbolos que tienen una interpretación que no es exactamente igual a la que está ahí, ¿verdad? Y eso se encuentra bastante en Apocalipsis. Entonces, hay secciones de la Biblia que no son iguales a todas. Tenemos todo tipo de escrituras, todo tipo de escritores, diferentes formas de escribir, y de repente por ahí las personas pues no logran interpretarla bien porque no tiene una misma forma literaria de escritura. Hay poemas, hay prosa, hay diferentes tipos. Héctor explicaba todo eso la vez pasada. Entonces, si la Biblia no son cuentos y si la Biblia no son fábulas, entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Y qué contiene la Biblia? Si no contiene cuentos y no contiene fábulas, entonces, ¿qué contiene la Biblia? Hermanos, y para todos los que están viéndonos, ¿qué es la Biblia entonces? La Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjense que yo estaba reflexionando. En estos días, estaba reflexionando acerca de la toma de decisión. ¿Cómo puedo basar o en qué puedo basar yo mis decisiones para no equivocarme? Estaba reflexionando en eso. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, para no equivocarse lo que hay que hacer es pedir dirección al Señor, ¿verdad que sí? Esa es la respuesta que cualquiera daría, pedir dirección al Señor. Y fíjense que cuando yo me empecé a hacer como un repaso, una revisión de las personas que tomaron decisiones bien importantes en su vida, están en la palabra y fueron exitosos, con todo Dios habló. Miren ustedes, Abraham salió de su tierra y su parentela, pero ¿quién le dijo que saliera? El Padre le dijo que saliera. Miren ustedes a Moisés, cuando va a sacar al pueblo de Israel. Moisés, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Fue a la zarza y el Padre habló con él y el Padre lo envió. Miren ustedes a Jacob, ¿qué fue lo que pasó con Jacob? Cuando José lo manda a llamar para que vaya a la tierra de Egipto, ¿qué sucede? Antes se le aparece el Señor y le dice, no tengas temor en ir a la tierra de Egipto. Y va. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver la palabra, se van a dar cuenta que en todos esos casos de hombres que no se equivocaron, que tomaron decisiones importantes, todos hablaron con el Señor.
¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde encontrar yo la voz de Dios? Aquí está. Lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él sugiere, lo que Él indica. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. O sea, es una luz que no nos va a dejar caernos en medio de la oscuridad. No sé si ustedes, ¿vale? Yo creo que en Honduras se va la luz en todas partes. Cuando se va la luz y nosotros queremos ir de un lugar a otro, encendemos el foco del teléfono y con esa luz no nos caemos. Así es la palabra. Es una espada de doble filo que penetra las coyunturas, dice, y el corazón. Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando la persona está leyendo la palabra, miren, a alguno de ustedes le debe haber ocurrido que está leyendo la palabra y aquello toca su corazón y termina llorando. Termina llorando. Porque la palabra dice la misma, es espíritu y es vida, dice Juan 6:63. Es espíritu y es vida. Que discierne los pensamientos, dice Hebreos 4:12. Y que es una espada de doble filo contra los ataques del maligno, según Hebreos 4:12. Y eso fue lo que aplicó Jesús en el desierto. Tenía la palabra y con la palabra le dio a Satanás y lo venció, declarando la palabra. La palabra, entonces, ¿qué es la Biblia? Es poder de Dios, es luz, es Dios hablándonos, es espíritu, es vida. No son cuentos ni leyendas, es vida. ¿Y qué contiene? ¿Qué contiene? Entonces, no son cuentos ni fábulas, ni contiene cuentos y fábulas tampoco, ni es, ni los contiene. ¿Qué contiene entonces? Miren, solo Génesis. ¿Quieren que les cuente solo Génesis todo lo que contiene, hermano? Solo el libro de Génesis, así rapidito. El origen del universo, según el universo físico, según Génesis capítulo 1 y del 2:3. El origen de la humanidad, según Génesis capítulo 2, del 3 al 25. El origen del pecado, según Génesis capítulo 3, del 1 al 24. El origen de la muerte, según Génesis capítulo 4, del 1 al 26. El origen de los juicios de Dios, según Génesis capítulo 5, del 1 y del 9 al 28. Los orígenes de las gentes y las culturas, según Génesis 10, 1 al 11 y 32. La revelación del propósito por medio de Abraham, según Génesis 12. La revelación de su propósito por medio de Isaac en el 21. La revelación de su propósito por medio de Jacob en el 25 y la revelación de su propósito por medio de José en el 39. Solamente Génesis es todo lo que tiene. Pero ¿qué más tiene la Biblia? Es información acerca del origen y el final de la humanidad. Nos dice dónde empezó y dónde vamos a ir a dar. A cada quien, unos para muerte primera y otros para muerte segunda. Y dice, información acerca del origen de las lenguas, los idiomas y las naciones. Génesis 11. Descripción de la caída espiritual de la humanidad. Génesis 3. El mensaje de salvación para restauración de la relación del hombre con Dios. Génesis Juan 3:16. La revelación de Dios al hombre, su deidad, su carácter, su esencia, su autoridad, su poder, su amor, su compasión y su voluntad. La historia de un pueblo, Israel, por medio del cual Dios introduce el plan de salvación para la humanidad. Historias de pueblos y naciones, cómo interactuó Dios con ellos. Promesas de Dios a su pueblo, profecías cumplidas y profecías por cumplirse. La predicación del Evangelio, muerte y resurrección de Jesucristo. Consejos y directrices para la humanidad en todos los ámbitos de la vida. Efesios 5. Es un manual para vida, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, según Timoteo. Leyes y normas sanitarias y sociales, de las cuales muchos han tomado como referencia para hacer sus propias constituciones en sus países. Deuteronomio. Doctrina y fundamento para la salvación del hombre. Mandatos de parte de Dios al hombre y a sus hijos. El propósito del hombre en la tierra, Éxodo 9. Descripción de la primera y segunda venida de Cristo, Isaías 7. Revelación del enemigo y sus demonios, Lucas capítulo 11. La Biblia, hermanos, está lejos de ser fábulas y cuentos. Es poder, es palabra de Dios, es conocimiento, es vida, es espíritu, es consejo, es luz, es lámpara, es para nosotros los hijos de Dios todo, porque Dios es todo. El que conoce la palabra y vive en la palabra es una persona que
que tiene su eternidad asegurada. Esto Amén. es Dios hablando al hombre. Amén. Es conocido, ¿verdad? Que cuando alguien suele decir mentiras, nosotros decimos, ya venís con cuentos. Y casi que cuando eso es sinónimo de decir, ya venís con mentiras, ¿verdad? Entonces la Biblia no tiene mentiras. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es perfecto, Él es la verdad, Él sustenta todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que la Biblia, la palabra de Dios es perfecta, no tiene mentiras, es veraz, es eterna, es Jesús, ¿verdad? Wow. Amén, amén. Poderoso, poderoso argumento y es palabra. La palabra de Dios cambia vidas, transforma. ¿Quién acaso los que estamos ahorita, usted que está conectado en Facebook, con un versículo de la Biblia se ha sustentado en medio de la crisis y ha declarado sus poderosas promesas y cuando pasan usted es un testimonio vivo? Yo soy un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. En medio de la crisis yo declaro aquella palabra bonita de Salmo 23, el Salmo 18, el Salmo 43, el Salmo 103. ¿Quién de los que estamos aquí declaramos una palabra de Efesios, de Corintios, de Gálatas, de Efesios, que ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros? Lo que decía el pastor en Hebreos, que la palabra llegue, que corta hasta lo más profundo de los huesos, dice, hasta partir los tuétanos y todo, y diciendo los pensamientos del corazón. ¿Acaso la palabra no ha cambiado la vida de cada uno de nosotros? Hace poco estaba leyendo acerca de un hombre funcionario del gobierno que tenía el poder absoluto, pero a causa de la corrupción fue descubierto por actos de corrupción y fue a la cárcel. En la cárcel le presentaron el evangelio. Él empezó a leer la Biblia. Empezó a leer la Biblia, empezó a ver la verdad. Y resulta que a través de leer la Biblia hizo dentro de la cárcel un programa específico que ahora se expandió a cantidad de países a causa de leer la verdad que transforma vidas por medio de la Biblia. Qué poderosa la palabra, qué poderosa la forma en cómo nos puede cambiar, ya sea cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos en una prueba, cuando pasamos diferentes adversidades. Es la palabra la que sustenta, es la palabra la que da vida y es la palabra la que nos contiene, la que nos mantiene en una constante relación con el Señor. Amén. Estamos en los últimos 8 minutos, ya vamos a concluir. Le pido que no se desconecte para que alcance la oración que vamos a hacer de cierre. Voy a dar lectura a algunos comentarios. Juvenal Acosta dice, bendiciones a todos ustedes. ¿Se puede crecer espiritualmente sosteniendo una iglesia virtual versus una iglesia tradicional? Él pregunta eso. Hermano, yo no creo que nada supere a la iglesia tradicional. Creo que este método virtual lo hemos optado por la situación actual, pero definitivamente la iglesia como tal, unida, junta, vernos físicamente, eso no lo supera ninguna otra estrategia virtual de ninguna forma, hermano. Aunque claro que podemos crecer a través de enseñanzas virtuales. Shirley Girón Selenia dice, como cristianos debemos estar, estamos expuestos a este tipo de cuestionamientos porque yo tuve una experiencia en la universidad y aprendí que debo estar segura de la obra del Espíritu Santo en mi vida y luego que el Espíritu Santo nos da las herramientas para poder hablar y defender. Así es, Selenia, ya sabe que existe algo maravilloso en la vida cristiana, que es la apologética cristiana. Usted puede estudiar, puede indagar más y puede prepararse para presentar defensa. Miri Carvajal dice amén. Marvin Ardón dice, excelente conocer de esta forma la existencia de Dios. Y por último, Saúl Icona dice, la Biblia será la respuesta a todas mis preguntas. Aún no comienzo a leerla, ya que sinceramente no sé por dónde comenzar. Le voy a decir solo 2 cosas, Saúl, amigo, colega, hermano, paisano, estimado. Primero, comience a leer ya. Y segundo, comience por los evangelios. No porque por las otras cosas no sea importante, sino que en los evangelios usted debe conocer y va a conocer la obra que Cristo vino a hacer a la tierra por amor a nosotros, enviado de Dios Padre a perdonarnos y a redimirnos a través de su obra gloriosa en la cruz. Y cuando usted comprenda en primer lugar que Dios le ama, que Dios le perdona sus errores, que Dios le restaura, que Dios le da propósito, que Dios le da salvación, entonces usted sígala leyendo toda, estúdiela y indague en esa maravillosa palabra que Dios nos ha dado. Le voy a dar a mi esposo el tiempo para que oremos, cerremos, no sin antes decirle,
Hay un Dios en el cielo y en todo lugar que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a cargar las penalidades, los pecados y toda la consecuencia de nuestra maldad, con la única razón y con la única excusa de que nos ama, que nos quiere reconciliar con Él, que tiene para nosotros planes de bien, pensamientos de bien y no de mal. Hay un Dios listo para recibirle a usted, aunque haya cometido cualquier error. Ya sea que usted es cristiano y se ha apartado o se ha desviado, Él tiene sus brazos abiertos. Hay un Dios en el cielo listo para perdonar a cualquiera que haya cometido cualquier error. Él te ama y Él nos ha dado su palabra y Él es real y es verdadero. Así que en esta noche nosotros te animamos a que te acerques a ese Dios, te acerques a ese Jesús. Si usted es cristiano y nos ve, crezca en el conocimiento del Señor, crezca en la palabra, aférrese a las promesas de Dios en estos tiempos. Y si usted que me ve es de los que le entra y no le entra, como que de vez en cuando va a la iglesia y de vez en cuando no, comprométase a una relación constante y diaria con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que le va a poder sostener a usted. Y si usted me ve y no se ha animado por creer en Dios, yo le digo, crea en un Dios que nunca miente, que nunca le ha fallado a nadie y en un Dios que permanecerá fiel por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede un cristiano defender a Dios? Totalmente que sí. Totalmente sí. Esa es la esencia de la palabra, su sustento, los hechos verídicos y los hechos de toda forma. Oramos en el nombre del Señor Jesús, declarando en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo maravilloso que hemos estado orando, conversando, conociendo, informándonos y sobre todo afianzando las bases de nuestra fe en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único y el que habrá de venir. Tú eres el Salvador del mundo, eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Yo en este momento no me vea a mí porque no buscamos ningún tipo de fama. Buscamos solamente que usted, como hijo de Dios, se afiance y crea en las promesas de Dios para nuestra vida. Usted que crea en todo lo que Dios le ha prometido, se afiance que el enemigo tiene solo una posición, la posición de destruido, de destronado y de derrotado, que la única posición que tiene es la de juicio, que ya está condenado, el cual yo le digo en esta noche, acepte al Señor Jesucristo como su único Salvador. Si usted en esta noche que me está viendo, usted que en el momento de reproducir este video está viendo esta transmisión y no ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, este es el momento, esta es la hora, no hay otro tiempo, no hay otro día. No deje que los acontecimientos, no deje que las crisis, no deje que la adversidad de este mundo transforme o que la angustia se lleve su vida. Acepta al Señor Jesucristo como su único Salvador diciendo estas palabras: Señor Jesús, acepto que he pecado, acepto que te he rechazado muchas veces, pero en esta tarde, en esta hora, yo te acepto como mi único Salvador, como el único Salvador de mi vida, y desde ahora en adelante yo acepto que tú eres mi vida y que reconozco tu precio, la sangre de la cruz, y que con esto, aceptándote, yo tengo la salvación de mi vida, que es el regalo más valioso que puede existir. En el nombre maravilloso de Jesús damos cierre a esta serie, declarando que somos fortalecidos en el Espíritu. Gracias a Dios por cada una de las personas que se han conectado. Gracias a Dios, fortalece su espíritu, Padre, fortalece su espíritu. Te pedimos, Padre, en esta noche por cada persona que nos ha pedido oración, por Guillermina García y su familia, Padre, por toda aquella persona que está sufriendo un dolor, por aquella persona que está sufriendo una crisis. No, aférrese a la promesa, declare las palabras. En el nombre del Señor Jesús enviamos una palabra de salvación para todas aquellas personas que están atravesando una crisis. Enviamos las promesas del Espíritu Santo a aquellas personas que están atravesando cualquier adversidad, declarando que Cristo es la esperanza y que usted va a tener dos testimonios, uno del proceso y otro de donde Dios lo va a sacar. Envíe una palabra de sanidad a aquella persona que está en una cama, a aquella persona que está contristada, a aquella persona que está en el lecho de un hospital. Declara sanidad, reciba en el nombre del Señor Jesús lo que le pertenece, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados, hemos sido salvos y somos libres, porque el pan es para los hijos, la liberación es para los hijos. En el nombre del Señor Jesús, aférrese esta palabra y damos gracias
porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y que tú siempre lo serás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La palabra de Dios dice en la carta de Primera de Pedro, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, la obra que Dios haga en su vida es una obra permanente. Gracias por habernos acompañado en estas 3 transmisiones. Que Dios recompense con bendición cada una de sus actitudes de humildad por haber escuchado su palabra. Pastores Méndez, Pastor Juan, Pastora Tania, o hermano Juan o hermana Tania, como yo les digo de cariño, les amamos. Les amamos. Gracias. Entonces, si se quieren despedir. Bendiciones, hermanos. Les damos gracias por la oportunidad y esperamos que el Señor bendiga sus vidas. Que hayan aprendido hoy. Dios les bendiga y sigan perseverando en el Señor, ¿verdad? Sigan perseverando en el Señor. Tiene planes maravillosos para su vida, los cuales se van a cumplir. Amén. En el nombre de Jesús, gracias a todos los que se han conectado. Gracias por ser parte de estos Facebook Live. En el nombre de Jesús los bendecimos y les deseamos muy buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.